Buenas noches. Voy a citar unas palabras de Adrian Rogers, el pastor. Él dijo así: la maldición de este siglo es que tenemos muchas iglesias llenas de paganos bautizados. Iglesias llenas de gente vacía. Personas que en realidad nunca han sido salvas. Tienen cultura evangélica, pero no tienen el Calvario. Tienen rituales, pero no tienen realidades. Tienen formas, pero no tienen fuerza. Tienen religión, pero carecen de rectitud. Y ahora quiero citarles al príncipe de los predicadores, Spurgeon, que dijo así: la razón por la que la Iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la Iglesia. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 22. Y esta noche quiero hablarles de teología propia. Es la parte de la teología que se enfoca en la persona de Dios. Teología sistemática serían las doctrinas, justificación, santificación, redención, etc. Pero la teología propia se enfoca en la persona de Dios, los atributos de Dios, lo que Dios es en esencia, los atributos esenciales e inherentes e intransferibles de Dios. Y eso es lo que falta en este tiempo, estudiar los atributos de Dios, conocer a Dios, reconocer cada uno de los atributos de Dios. Bueno, no es un tema famoso ni popular. La mayoría de nuestras conferencias, campamentos, reuniones, retiros espirituales, están más enfocados en lo que es crecimiento, más que en teología propia, el hecho de conocer a Dios. Yo no escuché nunca un seminario donde se convoque a la gente: el tema de este seminario, de este retiro, de este campamento, de esta conferencia, son los atributos de Dios, por ejemplo. No es popular. A muy poca gente le interesa conocer a Dios.
Y eso trae como consecuencia un evangelio diluido, rebajado, sin poder. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Tendría muchísimos argumentos para explicarles por qué tenemos un evangelio tan azucarado, tan diluido, y eso trae como consecuencia cantidades de creyentes apartados. Por donde vamos, donde sea, vamos a encontrar creyentes apartados. Y una de esas causas principales es la falta de conocimiento de Dios. Es teología propia, es conocer a Dios, es exposición bíblica. Es no presentar el Evangelio como lo presentaron los apóstoles, la iglesia primitiva, como lo presentó Jesús. Y no existe algo que hizo Dios, como la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que muestre de una manera tan especial todos los atributos de Dios. Es decir, en la cruz demostró su amor, su ira, su juicio, su santidad, su misericordia. Todos los atributos de Dios, su poder, su omnisciencia, su omnipotencia, los mostró en la cruz del Calvario. Es decir, que no existe algo que nos muestre de una manera tan clara la gloria de Dios manifestada en la cruz del Calvario. ¿Gloria de Dios en la cruz? Sí. Te quiero mostrar un aspecto de Dios que se predica muy poco. Algunos temas mejor ni hablar, ¿no? Nos gusta más hablar de otros atributos más lindos, más coloridos, más divertidos. El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero hoy quiero hablarte de otra cara del Evangelio. La ira de Dios, la furia de Dios contra el pecado. Por eso hoy quiero mostrarte algunos aspectos del Evangelio que los vas a escuchar muy poco. Por eso es algo muy atípico lo de esta noche. Pero estoy predicando el Evangelio. Desde uno de los atributos de Dios más difíciles. Salmo 22. Dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Una prédica muy humanista, muy evangélica, es el hecho de decir, Dios abandonó a su Hijo porque no podía soportar lo que los romanos le estaban haciendo en la cruz. Algunos creen que cuando Jesús oró 3 veces la misma oración, Padre, si puedes, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. 3 veces le pidió al Padre que pase la copa de él. 3 veces.
Algunos pensaron que Cristo le tenía miedo a los clavos, a la corona de espina, a los azotes de los romanos. Y no estoy minimizando el sufrimiento físico de Jesús. Pero cuando Él le está diciendo, pasa de mí esta copa, no se estaba refiriendo al sufrimiento físico. ¿Qué copa? ¿A qué copa se refería Jesús? Que le pidió 3 veces al Padre que no le haga beber esa copa. Se refería a la furia de Dios, a la ira de Dios por causa del pecado. Y Dios derramó esa copa sobre su Hijo amado, la copa de ira por causa del pecado. Y Cristo bebió esa copa que nos correspondía beberla a nosotros, a vos y a mí. Si es posible, pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué me has desamparado? Porque en ese momento mi Cristo estaba cargando con tu pecado y el mío. El que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo eso, sí. ¿Qué padre haría eso? El padre que diseñó este plan, este glorioso evangelio, desde antes de la creación del mundo, ya estaba este plan. Así que la cruz no es un accidente. No fue víctima de los romanos, pobrecito, ¿no? Ningún pobrecito. No fue un mártir. Fue el sacrificio, el cordero que Dios preparó para tu salvación y mi salvación. Un sacrificio sangriento. Porque es tan terrible el pecado para Dios que alguien tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Y el único que era santo, 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 que nunca cometió pecado fue Jesús, el Cordero sin mancha. Así que Él fue a la cruz. Escribí un folleto que todavía no lo imprimí, que lleva como título ¿Quién mató a Jesús? Hace más de 10 años. Bueno, fueron los romanos, fueron los judíos. El Padre quiso quebrantarlo. Dios mío, versículo 2, clamo de día y no respondes, de día, a la madrugada, a la mañana. Y de noche, como en Getsemaní. Y no hay para mí reposo. En ningún momento renegó de su Padre. Siempre mantuvo y fue consciente de esa relación padre-hijo. Aunque no responda, eres mi Dios. Versículo 3. Pero tú eres santo. Por eso lo abandonó. Porque Dios es santo, 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 puro, recto. Tan santo que ni siquiera puede ver el pecado. Tú eres santo. Estamos hablando de atributos de Dios, esto es teología, esto es el Evangelio. Tú eres santo. Y Dios lo convirtió en maldición
a su Hijo, a su propio Hijo amado. Lo convirtió en pecado para que por la justicia de Él nosotros seamos llamados justos. En ese momento nos aplica la justicia de Cristo y a Él le endosan nuestros pecados. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 4. Estoy en Salmo 22, 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nuestros padres, los que salieron de Egipto, los que dieron vueltas y revolvieron el polvo del desierto durante 40 años, gente que se quejaba, gente que era idólatra, que desobedecían a Dios. Nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste. A esa clase de gente libraste, Señor. Cometían adulterio espiritual y tú los libraste. Todo el tiempo quejándose y Dios soportando a su pueblo. A ellos los libraste. Versículo 6. Mas yo soy gusano. Este es un salmo profético. David no pasó por esto. Yo soy gusano. El Hijo amado está diciendo esto. Soy maldito, porque era maldito todo aquel que era clavado en un madero. Soy maldición. Tú eres santo, pero yo soy gusano y no hombre. En una de las partes del juicio con Pilato, lo convirtió en una masa de carne deformada, lleno de sangre. Hematomas, cortes, sangre. Fue desfigurado su parecer. No tenía forma humana, así lo dejaron. Soy gusano y no hombre. La ira de Dios derramada sobre su Hijo. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Crucifícale, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Preferimos a Barrabás. Podrían haber elegido bien, ¿no? No queremos que este reine sobre nosotros. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza y se burlaban. Versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Porque el pueblo escuchó cuando Dios en forma audible dijo, este es mi Hijo amado. Ahora el que lo amaba, lo dio, lo entregó, para que sea el cordero de la expiación. Otra doctrina hermosa. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, nacimiento virginal. La Virgen María concibiendo del Espíritu Santo, para que se pudieran dar las dos naturalezas, pecaminosa y divina. Eso se llama la unión hipostática de Cristo. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Los discípulos lo dejaron solo.
no lo acompañaron en su peor momento, en el Getsemaní. No hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 14, y acá el salmista, que no pasó por la crucifixión, empieza a describir los horrores de la crucifixión. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. La muerte en la cruz era por asfixia. Por eso le quebraban las piernas a los reos, para que no pudieran subirse y poder respirar. Habla de que sus huesos se descoyuntaron. Por eso el hecho de quebrarle las piernas era una acción de piedad para acelerar la muerte, para que no pudieran respirar, subirse en la cruz. A él no le quebraron los huesos, porque estaba profetizado que no iba a ser quebrado ningún hueso de él. Porque él era soberano, aún muriendo en la cruz. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Tengo sed, dijo. Le dieron un compuesto que era una especie de anestésico para anestesiar la agonía, pero él lo rechazó. Así que él no es la víctima, él es el Cordero de Dios que quita el pecado. 16, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, los clavos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los romanos estaban cumpliendo la profecía, sin saberlo. Más de 300 profecías se cumplieron en todo el evento que rodea la crucifixión de nuestro Señor. Estoy predicando el Evangelio. Estoy hablando del amor de Dios y todo esto lo hizo porque te ama y me ama a mí. Estoy hablando de la ira de Dios por causa del pecado. Y entendemos el Evangelio cuando entendemos el juicio de Dios, la furia de Dios por el pecado, la ira de Dios. Porque si no, nunca vamos a valorar lo que es el Evangelio. Si vas al médico y el médico te dice, mira, tengo la solución para tu enfermedad. Tómate esto, hace esto, aquello, y vas a andar bien. Listo. Te vas. Seguís con tu vida. Como no valorás la medicación, la tomás cuando te acordás. Hay días que no la tomás. Total, si me siento un poquito mal, la tomo. Pero si el médico es bueno, te va a dar primero la mala noticia. ¿Cuál es? Tenés una enfermedad mortal. Te estás muriendo. Pero si no te dice toda la verdad, nunca vas a valorar esa medicación, ese tratamiento. Entonces seguís con tu vida. Pero cuando venís a Cristo no seguís más con tu vida. Cristo no es un accesorio que lo agregás a tu vida, es la vida misma. Entonces, cuando entendés la furia de Dios,
por tu pecado y el mío, valorás la salvación, valorás el sacrificio de Cristo, no pisoteás la sangre del nuevo pacto. Te da lo mismo, está todo bien, ya esa fe. Si me aparto, me aparto. Si coqueteo con el pecado, no importa. Pero Jesús nunca salva a nadie que no esté dispuesto a someterse a la obediencia a la palabra de Dios, que no esté dispuesto a someterse al señorío de Cristo. No estoy predicando salvación por obras. Estoy hablando de ese evangelio que no salva, que engaña, que miente. Por eso tenemos tantos creyentes apartados que nunca entendieron el precio de la salvación. Porque los que tenían que predicarles todo el consejo de Dios no lo hicieron. Es que es mejor no hablar de la ira de Dios. No es popular, no es atractivo. Mucha gente, sobre todo predicadores, tratan de salvar a Dios. Mejor de la ira no hablemos, del juicio de Dios no hablemos. De lo que es el pecado para Dios, no hablemos de eso. Lo pasamos así rápidamente. El Evangelio no es una formulita de 5 pasos, hermanos. Es mucho más que eso. Cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, muchos intentaron salvar a Dios. Escuché famosos predicadores decir que Dios no tiene nada que ver con eso. Saquemos a Dios de esto. Sin embargo, el Dios de la Biblia dice que no hay nada que pase en la ciudad que Él no lo envíe, que Él no lo sepa. Las cosas malas también, pero nos gusta más el Dios de amor, de misericordia. ¿Para qué vamos a confrontar? ¿Para qué vamos a hablar de algo que según nuestra mente caída, terrenal, según nuestra mente que no está renovada por la palabra de Dios, es mejor no hablar? Muchos paganos, tal vez la mayoría, y muchos creyentes también, no piensan en la santidad de Dios, en la ira de Dios. Y es evidente lo que digo, porque ni se habla de eso. A tal punto que cuando Dios manifiesta su ira, su enojo, sus juicios, parece que Dios está siendo injusto. Por ejemplo, cuando Jesús limpia el templo, hizo un azote, volcó las mesas, dio vuelta al negocio, manifestó su ira santa porque convirtieron la casa de su padre en una cueva de ladrones. Y Él manifiesta su ira. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna prédica, una canción, lo que sea, que hable de ese episodio? Los que hoy dicen no es la forma, no es el modo, no es el día. Se fue a la banquina Jesús. ¿Por qué hiciste eso, maestro? Y lo hizo 2 veces. Lo hizo al principio de su ministerio cuando no lo conocía nadie, y lo hizo al final, en la semana de la Pascua, antes de morir. Hay que consensuar. Busquemos los puntos en común. La ira no es de Dios. Te digo más. El Dios
que lo puso en la cruz, es un Dios de venganza también. Venganza, sí. Es un Dios que se burla. ¿Dios se burla? Sí. Es un Dios de ira y es un Dios de amor. Y como les dije al principio, en la cruz del Calvario Él manifestó su amor y manifestó su ira. Pero cuando manifiesta su ira parece que es injusto. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió eso o aquello? Dios es justo. Fíjense al final de este capítulo 22, el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Cuando predicamos el verdadero evangelio que predicó el Señor, donde se manifiestan todos los atributos de Dios, también estamos anunciando este atributo tremendo que es la justicia de Dios. Anunciar su justicia. Bueno, eso hacen los predicadores del evangelio. Anuncian la justicia de Dios. ¿No es popular? No. ¿A la gente no le gusta? No. Es mejor hablar del amor de Dios. Sin embargo, en la Biblia, en toda la Biblia, van a encontrar más pasajes que nos hablan de la ira de Dios que del amor de Dios. Es tremendo esto. Y nunca dice Dios es amor, amor, amor. Los judíos para enfatizar algo lo repiten. ¿Y qué repitieron? Dios es santo, santo, santo. Manifestó su santidad. ¿De qué manera? Mostrándonos su ira con respecto al pecado. Lo que es el pecado para nosotros no es lo mismo para Dios. Estamos en una cultura inmersa en el pecado, naturalizamos el pecado. Hasta parece que el pecado caduca. No, eso pasó hace mucho tiempo. O si hay algún problema, nos casamos y ya arreglamos el problema del pecado. El matrimonio no te salva del pecado. El tiempo no te salva del pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre del Cordero. Acompáñenme a otro pasaje en Isaías 53. Estoy predicando el Evangelio, estoy exponiendo las Escrituras, estoy hablando de atributos de Dios. Isaías 53. Yo no sé qué leen los judíos cuando leen este capítulo de la Biblia. Fíjense el 52, el versículo 14. Isaías 52, 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Desfigurado. Los líderes judíos, Anás, Caifás, que eran puestos por los romanos, porque era un puesto que se compraba el sacerdocio, no soportaron lo que hizo Jesús en el templo, la limpieza, porque ese era el negocio de la religión, y se metió con la economía de los religiosos hipócritas, nuestro Señor. Les desarmó el negocio. Ya le habían jurado la muerte antes.
varias veces. Lo traen ante Pilato. Primero lo juzgan ellos, que es una parodia de juicio. Anás, todo esto durante la noche. Después lo llevan a Caifás. Después se juntan. Después los dos lo llevan ante Pilato. Pilato lo interroga y les dice: yo no hallo nada digno de muerte. Para mí es inocente. Jesús no hizo nada malo. No levantó un dedo contra César, que en ese momento se llamaba Tiberio. No levantó un dedo contra el imperio. No hizo nada contra la ley de Roma. Para mí es inocente este hombre. No. Es culpable. Según nuestra ley, es reo de muerte. ¿Qué ley? La de Moisés. Moisés había ordenado que apedrearan a los blasfemos. Y este blasfemó. Pilato lo interroga de vuelta. Y no encuentra nada. Este hombre es inocente, no hizo nada. Intenta por todos los medios salvar a Jesús. Entonces se le ocurre una maravillosa idea. Les dice: bueno, júzguenlo ustedes. Mátenlo ustedes. Pero él no quebrantó ninguna ley romana. No ha hecho nada digno de muerte. Júzguenlo ustedes. Y ellos le dicen: a nosotros no nos está permitido aplicar la pena capital. Roma nos quitó ese derecho. No se dieron cuenta. Pero ellos están cumpliendo la profecía. Que él tenía que ser levantado. Que él tenía que morir en un sacrificio sangriento, no lapidado. No era con piedras, no iba a ser aplastado. Él iba a ser levantado en la cruz. Por lo tanto, tenía que morir a la forma romana, en la cruz, en un sacrificio sangriento. Pero no hizo nada. Y se le ocurre otra idea. Se entera que era Galileo. Y justo Herodes andaba por ahí. Dijo: se lo voy a endosar a Herodes. Yo no quiero cargar con este hombre. Y se lo lleva a Herodes. Y Herodes, otra bestia humana como Pilato y como Tiberio, lo verduguea. Se burlan de él. Y se lo envía de vuelta a Pilato. Todo esto pasó de noche, que estaba prohibido, porque los juicios se hacían de día. Pero ellos no querían un juicio, querían una ejecución. Así que Pilato lo recibe otra vez y se le ocurre otra idea. Quería salvar a Jesús, porque según sus principios, sus valores, él no quería cargar con la sangre de Jesús. Así que les dice: tenemos la costumbre de soltar a un preso. Así que podríamos soltar a Jesús. Y ellos dicen: no queremos a Jesús. Queremos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino. Famoso, no era un cualquier delincuente. No andaba robando gallinas. Se cree que era un celote, de la secta de los celotes. Para que entiendan más o menos, un guerrillero que se levantaba contra Roma. Un Che Guevara. Queremos a Barrabás. No queremos que este reine. ¿Pero qué mal hizo? Y es amenazado. Pilato, los judíos lo amenazan. El invasor es acusado
Porque le dicen, si soltás a Jesús, entonces no eres amigo de César. ¿Cuál era el problema? Desde el minuto 1, Pilato arrancó mal con los judíos. Desde que llegó a Palestina, ese primer día ya tuvo problema con los judíos. Por cuestiones de banderas, de ídolos, imágenes. Así que ya había tenido 3 fuertes encontronazos con los líderes judíos. Y ahora viene esta amenaza. Si lo soltás a él, no sos amigo de César. No nos cuesta nada mandar una comisión a Roma e informar a Tiberio lo que vos estás haciendo acá. Tiberio ya estaba cansado de Pilato porque era un inepto como gobernador. Así que no iba a admitir otra falla en su gobierno. Los judíos lo amenazan. Le vamos a contar a César lo que estás haciendo acá en esta provincia. Y queda acorralado. Se da cuenta que no quieren un juicio justo. Quieren la sangre. Entonces, bueno, ustedes quieren sangre. ¿Y saben qué hace Pilato? Lo voy a azotar y lo voy a soltar. Primero lo voy a azotar. Y lo manda a azotar. El flagrum, el látigo romano, era un mango con 7 tiras de cuero. Y en la punta le ataban huesos o pedacitos de metales. Eso pegaba en el cuerpo, se clavaba y arrancaba. Eso hicieron con Jesús. Bueno, ¿quieren sangre? Acá tienen sangre. Entonces aparece Jesús a la vista de todos, bañado en sangre. A esa altura ya tenía la corona de espinas, todo su rostro deformado, ensangrentado. La profecía dice que le arrancaron la barba. Ahí está Jesús. ¿Querían sangre? Acá está. Acá tienen sangre. Lo voy a soltar. Pensó que si veían sangre, iba a poder salvar a Jesús. Y sin embargo ellos gritaron más fuerte. Crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Eres tú el rey? ¿Qué clase de rey es este? ¿A ustedes les parece que es una amenaza para Roma? Este es el rey de los judíos. Es una locura. No hizo nada digno de muerte. En su interrogación a Jesús, entre todo lo que hablaron, le preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? La tuvo ahí frente a él, pero no se jugó por la verdad. ¿Saben que priorizó su carrera política, su carrera económica, su carrera militar? Finalmente lo entrega. Está bien, llévenselo. Lo entrega y lo crucifican. Crucificaron la verdad. Pilato pensó que zafó, bueno, me saqué de encima esto, ya está, hice todo lo que pude, Dios sabe. Dios vio mis intenciones. Yo lo quise salvar, yo sabía que era inocente. No creo que sea el rey de los judíos, pero para mí es inocente. Bueno, ya está, zafé. Me saqué un problema encima, los judíos se quedaron con lo que querían, pero no les sirvió de nada a Pilato. 2, 3 años después fue enviado a Roma y desaparece de la historia. Hay historia secular que dice que se suicidó. Pudiendo jugarse por la verdad. Sabía lo que era la verdad. Sabía que Jesús era inocente. ¿Qué estará pensando en el infierno? Tan cerca de la verdad. No le sirvió de nada. ¿Qué priorizó? Su propio pellejo. Priorizó su carrera. Y bueno, cada uno tiene sus prioridades.
Si todavía no encontraste la verdad, si Él no es tu Salvador y tu Señor, ¿qué estás priorizando en tu vida? El joven rico, un pasaje muy conocido, vino a Jesús, quería vida eterna. Sin embargo, se fue triste. En el caso de Pilato, fue su carrera militar, política, que priorizó. En el caso del joven rico, priorizó sus riquezas. No pudo obedecer a Jesús. Vende todo y dalo a los pobres. No pudo tener a Cristo como el Salvador y el Señor. ¿Qué priorizó? Las riquezas. ¿Qué priorizás vos en tu vida esta noche? Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, nuestro pecado, el tuyo y el mío. Herido, molido por nuestros pecados. Ah, ¿no fueron los romanos? No, hermanos. Ese fue el brazo ejecutor. Hubo un autor intelectual en este santo evangelio. Y fue el Padre. El autor intelectual de todo esto fue el Padre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios lo castigó a él. El justo por los injustos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la verdad. Pero mucha gente piensa como Pilato. Yo no tengo nada contra Jesús. Yo sé que es un buen hombre, un buen maestro. Pero la Biblia dice que estás descarriado. Todos. Cada cual se apartó por su camino. Caminos de muerte. Si no estás en el camino de la vida, estás en el camino de muerte. Muchos piensan, la mayoría, todos, que están en el buen camino, pero si no están en el camino de Cristo, es un camino de muerte. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado. Cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba pensando en el Cordero. Para nosotros no es tan significativo que sea el Cordero. En nuestra cultura occidental pudo haber dicho el oso, el león o cualquier otro animal. Pero cuando Juan el Bautista dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los judíos sabían de qué estaba hablando. Ellos tenían un concepto del Cordero y viene del libro de Levítico. El Cordero de sacrificio. Sabían que era el Cordero de la expiación. Nosotros con el diario del lunes entendemos el concepto. Pero ellos lo sabían desde el principio, todo el tiempo sabían del Cordero. Desde Egipto, el Cordero Pascual. En Levítico, los sacrificios sangrientos. Derramamiento de sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. He aquí el Cordero de Dios. Y cumplió todo, porque en el libro de Levítico, en Deuteronomio también,
van a ver que el Cordero salía del campamento. Una persona designada lo llevaba al desierto, simbolizando los pecados del pueblo que salían del pueblo. Y Jesús literalmente sale de Jerusalén y va al Monte Calvario, llevando nuestros pecados. El simbolismo que hay. Lo que es el Cordero para los judíos. Aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Cordero de Dios que quita el pecado. Me impresiona que Apocalipsis habla de la ira del Cordero. Yo puedo entender el oso, el perro, un león que esté airado. ¿Pero qué será la ira del Cordero? El libro de la vida del Cordero. La sangre del Cordero. Las bodas del Cordero. Todo esto en Apocalipsis. La esposa del Cordero. Los apóstoles del Cordero. El trono del Cordero. Jehová cargó en él tu pecado y el mío. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Dios de la Biblia. No es un Dios que nos imaginamos, que lo creamos para nuestro beneficio. Es el Dios de la Biblia. Y el Evangelio no comienza con el hombre, comienza con Dios. Moisés, Moisés, ¿quién eres? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le empieza a hablar de sus atributos. Después te voy a dar una tarea que vas a ir a liberar a tu pueblo de Egipto. Pero ese llamamiento, esa actividad, ese servicio, el Evangelio comienza con Dios, con los atributos de Dios, la eternidad de Dios en este caso. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había una gran diferencia con los sacrificios del Antiguo Testamento, porque la sangre de esos animales cubrían el pecado del pueblo. Hasta que Dios dijo, voy a preparar el cuerpo de mi hijo. Como dicen Hebreos, me preparaste cuerpo y yo vine a hacer tu voluntad. Y nació en Belén, pero ese bebé venía a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Juan lo vio, este es el Cordero de Dios que quita, no los cubre como los sacrificios del Antiguo Testamento. Quita, la palabra allí es kafar, quita el pecado. Es el último sacrificio, no hay más sacrificios, uno y para siempre. Un sacrificio infinito. La sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo escaparán aquellos que pisotean la sangre? Que no entienden la justicia de Dios. O que nunca les predicaron de este Dios justo. ¿Cómo ve Dios el pecado? Lo terrible que es para Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos por inmunda la sangre de este nuevo pacto? Esto es el Evangelio. Angustiado, él y afligido, no abrió su boca. Lo enjuiciaron los judíos y los romanos. No se defendió. ¿No entendés que yo tengo autoridad para darte la vida o mandarte a morir? ¿Por qué no me respondés a mí? Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada a decir. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a explicar si yo vine a morir? Si yo vine a dar la sangre por el pueblo. No abrió su boca, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Y no abrió su boca, no se defendió si vino a eso. Mete tu espada
ahí en la vaina, Pedro. ¿Qué querés hacer con tu brazo, con tu espada? Si yo vine a morir. ¿No entendés que si yo clamo a mi Padre, no me daría 72.000 ángeles que estarían a mi disposición? Si un ángel en el Antiguo Testamento mató 185.000 soldados, ¿te imaginás lo que harían 12 legiones de ángeles? Son unos 72.000 ángeles. Pero yo vine a morir. Todo el tiempo cumplió la profecía. Versículo 10. Estoy en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Me impresiona. No es para jugar el Evangelio. Es para vivirlo. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Estamos hablando de un sacrificio sangriento, muy sangriento. Tenía que derramar sangre. Verá linaje cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Estoy predicando expiación, propiciación, doctrinas fundamentales, cuando tenemos tiempo para estudiar. Esto es teología propia, esto es el Evangelio. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hebreos va a decir que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el oprobio. El gozo puesto. Seguramente te estaría viendo a vos y a mí. Por eso fue a la cruz. Segunda Corintios 5:21. Me estoy pasando de la hora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y termino con Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Parece que conoce nuestra naturaleza, ¿no? Que nos gusta el autobombo, contar nuestros éxitos. Mas alabes en esto. Si te querés alabar, acá nos da la oportunidad el Señor. Y esto es lícito. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Pablo decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. Todo lo que era para mí ganancia, méritos, lo considero como estiércol, dijo Pablo. En la traducción dice basura, pero en el original es estiércol. Todo lo que al mundo alaba, le gusta al mundo, lo que le gusta a los hombres, la gloria de los hombres, para el apóstol era basura. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme
y conocerme. Dios quiere eso. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? Que lo entendamos y que lo conozcamos. Lo importante no es hacer, es conocer a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que lo entendamos y que lo conozcamos. Conocer a Dios. Estoy hablando del Evangelio. Estoy hablando de los atributos de Dios. Estoy hablando de conocer a Dios, de teología propia. Estoy hablando de exposición bíblica. No es tener información de Dios, es conocer a Dios. Algunos critican, por ejemplo, a Sarmiento, por lo que otros dicen de Sarmiento. Pero son muy pocas las personas que leyeron a Sarmiento. Hay una gran diferencia. Tener información de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos. Y eso es conocer los atributos de Dios. Los populares y los impopulares. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es difícil predicar el Evangelio así. Imagínate que empezás la predicación diciendo, ¿sabés que estás bajo la ira de Dios? ¿A quién le gusta eso? ¿Qué? A mí me gusta más el Dios que me ama, que me va a mandar al cielo, que tiene un plan maravilloso para mí. Sin embargo, Pablo va a hablar de la ira de Dios al principio. Después del capítulo 11 de Romanos, 12, va a hablar de las misericordias. Todo el tiempo. Él va a decir desde el capítulo 1 que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. La ira de Dios se manifiesta. Nuestro Dios es fuego consumidor. Se manifiesta la ira de Dios. Se manifestó en su juicio de muerte en el Edén. Se manifestó en el diluvio. ¿Como un Dios de amor? Sí, yo escuchaba hoy lo escuché. Una persona decía, a mí Dios no me puede enviar al infierno, porque Dios es un Dios de amor. Mirá vos. Bueno, eso es lo que a la gente le gusta y los falsos predicadores predican eso. Pero ese mensaje falso, ese evangelio falso, no salva a nadie. Engaña, miente. Un Dios de amor no me puede enviar al infierno. Creía eso. ¿Y qué hacemos con la justicia de Dios? La santidad de Dios. Bueno, la justicia de Dios quedó satisfecha en la cruz del Calvario. El justo pagando por los injustos. Y ahí manifestó su amor por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.